Jungle. Señores, y el primer ministro Ariel Henry ha sostenido realizar un proceso claro para esclarecer el asesinato del presidente Jovenel Moïse, cuyo proceso podría esclarecer la vinculación o no del comando de exmilitares en retiro, quienes fueron señalados por parte del jefe de la Policía Nacional del país haitiano en vinculación en el asesinato del presidente del país haitiano. Mediante el proceso que está a punto de ejercer, el primer ministro Ariel Henry podría dejar en libertad al comando de exmilitares colombianos y a más haitianos que fueron capturados en los días prósperos al asesinato del presidente del país haitiano, ya que el primer ministro del país haitiano, Ariel Henry, ha reiterado su voluntad para esclarecer el asesinato del presidente Jovenel Moïse. El primer ministro Ariel Henry ha reiterado su voluntad por esclarecer los hechos que acompañaron el asesinato del expresidente del país haitiano, Jovenel Moïse, a la par que ha garantizado que aquellos presos que sean inocentes serán puestos en libertad. Así, Ariel Henry ha recordado en un comunicado publicado en sus redes sociales su firme voluntad y determinación de aquellos autores intelectuales, los cómplices y los ejecutadores sean identificados, llevados ante la justicia y condenados de conformidad con la ley del país y en respeto de los derechos humanos. A este fin se movilizan y se seguirán movilizando todos aquellos recursos humanos y materiales necesarios para que la investigación sobre el crimen tenga éxito. Para el mandatario haitiano, la decisión sobre la inocencia o no de los acusados recae exclusivamente en los jueces que llevan el caso, pero que aquellos que reclaman su inocencia tendrán derecho a expresarse. Del mismo modo, ha apuntado que las maniobras de desvío, las malas interpretaciones e intimaciones orquestadas por unos pocos sectores para sembrar confusión a nivel de la opinión pública e impedir que las autoridades judiciales hagan su trabajo con calma no pasarán. Finalmente, el primer ministro Ariel Henry ha trasladado su compromiso con la construcción del Estado de los Derechos en Haití, su respeto a los derechos humanos, así como una justicia imparcial ejercida por un sistema judicial independiente. Bueno, mi gente, ¿y usted qué opina? ¿Cree usted que esta es una buena noticia para el comando de exmilitares que está bajo arresto en el país haitiano por presunta vinculación en el asesinato al presidente del país haitiano? ¿Cree usted que con la decisión tomada por el ministro Ariel Henry de respetarle los derechos humanos a los presos por causa del magnicidio y que sobre todo se le permita hablar para que ellos puedan demostrar su inocencia, es necesario para que el comando de exmilitares puedan demostrar que son inocentes y que no tuvieron nada que ver con el asesinato del presidente del país haitiano,
tal y como varios de los exmilitares colombianos lo han estado confesando, de que ellos no tuvieron nada que ver con el crimen donde resultó siendo asesinado el presidente del país haitiano. ¿Creen ustedes posible que con la decisión tomada por el primer ministro de respetarle los derechos humanos y dejar que los arrestados por causa del magnicidio puedan hablar y defenderse, el comando de exmilitares pueda quedar en libertad en el país haitiano? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de los comentarios. Y en otras noticias con relación a la decisión que hubiera tomado el primer ministro Ariel Henry de destituir al Consejo Electoral Provisional del país haitiano, cuyo consejo que fue formado por el asesinado presidente Jovenel Moïse en su acto de gobernanza en el país haitiano. En respuesta a la solicitud de destitución del primer ministro Ariel Henry a los miembros del Consejo Electoral Provisional CPU, los miembros del Consejo CPU rechazaron el pasado martes su destitución decreta por el primer ministro haitiano Ariel Henry y han avanzado que solicitarán la nulidad del decreto. El decreto adaptado por el primer ministro no nos concierne, ya que bajo la ley es una flagrante violación del decreto del 14 de septiembre del año 2020, que nombra a los miembros del Consejo y que es presidencial. Fue ordenado por el fallecido presidente Jovenel Moïse, por lo que solo debe de ser revocada por otro presidencial. Así se han defendido los integrantes del Consejo Provisional CPE en un comunicado firmado por la presidenta Esperancia César y recogido por el medio de noticias Gazette Haití. Asimismo, han aseverado que la revocación también supone una violación del decreto del 5 de julio del 2021 por el que se nombraba primer ministro a Ariel Henry y en el que se le ordena acompañar al CPE en la realización de un proceso electoral. Los integrantes del Consejo Electoral Provisional CPE han advertido también de que a la mayor brevedad posible prevé acudir a las instalaciones judiciales y administrativas que correspondan para la solicitud, la anulación del decreto de destitución, a la par que han reiterado su compromiso por organizar las elecciones en el país haitiano. El primer ministro Ariel Henry decretó el pasado lunes la liberación de los miembros del Consejo Provisional CPE de sus vínculos con la administración pública, una decisión acordada previamente en el marco del Acuerdo de Gobernanza Pacífica y Eficaz firmado por el primer ministro, con más de un centenar de funciones y organizaciones. En este mismo sentido, el primer ministro Ariel Henry aseguró el pasado martes a través de una entrevista con la cadena televisiva CNN que en el ante electoral no podía organizar elecciones y ha avanzado que se ha iniciado el proceso para reemplazarlo por uno que sea más consensuado y más aceptado por la sociedad. Además, Henry ha asegurado que los comicios serán convocados en el país una vez se revise la Constitución, algo que tendrá lugar en los primeros meses del próximo año. Las elecciones se celebrarán inmediatamente después, ha afirmado el primer ministro Ariel Henry.
El Consejo Electoral CPE, destituido, había fijado el 7 de noviembre como fecha para la primera vuelta de los comicios, cuando también se realizaría un referendo constitucional. La segunda vuelta estaba programada para el 23 de enero del año 2022, con la celebración de las elecciones municipales y locales en el país haitiano. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por el momento. Recuerden, como siempre, suscribirse a este canal, activar la campanita de las notificaciones, darle me gusta a este video y sobre todo seguirme en mi página oficial de Facebook, como ya llegó la hora, en donde también estamos haciendo contenido exclusivos de noticias, buscando así mantenerte informado sobre todo lo que está aconteciendo en el país y en el mundo.